Hola, ¿qué tal? Buen día, amigos, amigas aduaneras, bienvenidos nuevamente. Yo soy su servidor Ignacio Casas. El día de hoy vamos a hablar de operación aduanera. ¿Qué es la operación aduanera? Si bien no encontramos una definición clara dentro de la propia legislación aduanera, sí podemos definirla como aquellas actividades que son sometidas a la potestad aduanera y que se refieren a importación, exportación y tránsito de mercancías, además de otras actividades. En este sentido, tenemos que hablar de aquellos sujetos que participan dentro de esta actividad y obviamente aquellas actividades que tienen que ver, pues, finalmente con la introducción de mercancías, la salida de mercancías y la estancia en el país. Para ello tenemos que hablar de temas como regímenes aduaneros, tenemos que hablar de la estructura del sistema aduanero mexicano, tenemos que hablar de clasificación arancelaria, tenemos que hablar de determinación y pago de contribuciones, tenemos que hablar obviamente del despacho aduanero, tenemos que hablar de la ventanilla única de comercio exterior como el sistema electrónico aduanero, tenemos que hablar de las funciones del agente aduanal y tenemos que hablar de la figura que nace en el 2013, que es el representante legal, como el despacho directo. En ese sentido, vamos a platicar un poquito acerca de los regímenes aduaneros y para ello podemos determinar en el artículo 90 de la misma ley aquellos 6 regímenes a los cuales se someten las mercancías que ingresan al país o que salen del país o que están en tránsito. Y ahí encontramos como la primera opción a las importaciones y las exportaciones que entran o salen en régimen definitivo. Encontramos como segunda opción todas aquellas importaciones o exportaciones que son temporales, ya sea para retornar al extranjero en el mismo estado o para regresar al país en el mismo estado sin recibir ningún tipo de transformación, o aquellas que fueron elaboradas, transformadas o reparadas y que retornaron a México después de una exportación temporal, o que fueron importadas de forma temporal para recibir ese proceso de elaboración, transformación o reparación y que, bueno, se mandan al extranjero en ese sentido. Ahí encontramos las empresas en IMEX en sus modalidades. Luego encontramos el depósito fiscal, que, bueno, pues este se refiere a aquellas mercancías que ingresan al país sin el pago de las contribuciones y que se someten a este régimen para que una vez determinado el régimen, ya sea definitivo o temporal, o al que haya decidido finalmente el importador someterlos, pues se extraen de esos almacenes generales de depósito y son destinados a esa finalidad, dependiendo del régimen, decíamos, al que se vaya a someter. Encontramos como la cuarta opción el tránsito de las mercancías o el tránsito de mercancías, y este lo dividimos en tránsito internacional y en tránsito nacional y en tránsito internacional. En el caso del internacional, bueno, pues este se refiere a mercancías que cruzan nuestro territorio, que van en tráfico terrestre, y bueno, solamente utilizan nuestro territorio para poder cruzar de una frontera a otra, pero nunca se van a quedar en el país. En el caso de los tránsitos internos, pues se refieren a aquellas mercancías que llegaron a alguna aduana de entrada al país, pero que por cuestiones logísticas o por cuestiones de decisión empresarial, pues se van a ser despachadas en alguna aduana interior o en una aduana distinta en la cual pues las mercancías se presentaron en la primera aduana de ingreso. Luego tenemos el de elaboración, transformación o reparación al recinto fiscalizado, que, bueno, pues entran en mercancías de forma temporal a ese proceso y son retornadas al extranjero. Y tenemos como última opción pues aquellas que se refieren al recinto fiscalizado estratégico, que, bueno, pues este es un régimen mucho más amplio, nacido en el 2002 y que tiene la finalidad pues de incentivar o desarrollar actividades de importación o exportación o actividades detonantes de integración nacional. Tenemos que hablar también de que estas actividades de la operación aduanera pues las realiza alguien en el país, y finalmente pues tenemos una estructura de un sistema aduanero mexicano que tiene esta función y esta cualidad de ser la autoridad mediante la cual pues se presentan las mercancías o mediante la cual hace a través de las aduanas el cumplimiento de las disposiciones legales aduaneras. Y aquí encontramos nosotros como fundamentos legales, pues desde el artículo 89 de la Constitución, donde le facultan actividades o le facultan al presidente obligaciones y facultades, evidentemente, y en la fracción 13ª al presidente le conceden la potestad de habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marítimas, fronterizas y además de designar su ubicación. Estamos hablando del artículo 89, fracción 13ª. Luego encontramos que esas facultades pues se le atribuyen al presidente o se establecen finalmente en el ordenamiento que rige
a la operación aduanera, que es obviamente la ley aduanera. Y en el artículo 143, ahí se ratifican las atribuciones del Poder Ejecutivo, y ahí nos dice el 143 en su fracción primera, segunda y tercera, y además obviamente la cuarta, y nos dice cuáles son esas facultades que tiene el presidente, y vuelve a ratificar, dice establecer o suprimir aduanas fronterizas interiores de tráfico aéreo marítimo, así como designar su ubicación y sus funciones. Luego nos dice que puede suspender los servicios de las oficinas aduaneras por el tiempo que juzgue conveniente cuando así lo exige el interés de la nación. Y en la fracción tercera nos dice que también está facultado el presidente para autorizar que el despacho de las mercancías por las aduanas nacionales pueda hacerse conjuntamente con oficinas aduaneras de países vecinos. Y nos dice también el mismo 143 que se establece o que puede establecer o suprimir las regiones fronterizas. Luego el 144 de la misma ley aduanera dice que debe haber una dependencia que es la que va a fungir como aquella autoridad que va a regir a este sistema aduanero o a esta operación aduanera de entrada, salida y tránsito de mercancías. El 144 de la ley aduanera faculta a la Secretaría de Hacienda para que haga las funciones que se le atribuyen al presidente: señalar la circunscripción territorial de las aduanas y de las secciones aduaneras, así como comprobar que la importación y la exportación de las mercancías y la exactitud de las declaraciones de los contribuyentes y demás, pues se hagan con estricto apego a la legislación, y además por requerir a los contribuyentes a que cumplan las disposiciones legales y obviamente a requerirles cuando hayan o existan infracciones a las mismas disposiciones. Pero la misma Secretaría de Hacienda faculta entonces a otra institución, y esa es una institución llamada Servicio de Administración Tributaria. El 144A pues faculta a la Servicio de Administración Tributaria como un ente descentralizado finalmente de la administración pública, pero con funciones de autoridad aduanera. Y el SAT determina dentro de su estructura una serie de organismos internos, y ahí encontramos nosotros a la Administración General de Aduanas, que es finalmente la que va a regir las 49 aduanas del país, que van a estar facultadas para el cumplimiento de las disposiciones legales aduaneras para la entrada, salida y tránsito de mercancías de los contribuyentes, personas físicas y morales en el país. Pues bien, para hacer estas actividades tenemos que tomar en consideración, decíamos, teníamos que hablar también de clasificación arancelaria. Dentro de la operación aduanera es una de las principales facultades, actividades, que rigen un buen desempeño en la operación aduanera. ¿Qué es una fracción arancelaria? Bueno, finalmente existe un sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. ¿Qué quiere decir sistema armonizado? Bueno, pues que más de 160 países utilizan este mismo sistema de codificación de mercancías, que se encuentran divididos en 21 secciones que están organizadas de conformidad con los reinos de la naturaleza, es decir, de lo más general hasta lo más complejo, organizándola, decíamos, en 21 secciones. En el caso de México determina 22 secciones, porque la sección 22 la especificó para actividades especiales que tienen que ver, por ejemplo, con regla octava o insumos para empresas que tienen autorización como regla octava, que se dedican a la fabricación de ciertos equipos muy especializados. Ahí encontramos la paquetería, la mensajería, encontramos las muestras, encontramos menaje de casa, etcétera, el equipaje de pasajeros, por ejemplo. Bien, son operaciones especiales. Esto está organizado por 97 capítulos, decíamos. La sección 22 es para finalmente la parte mexicana de operaciones especiales. Finalmente, la fracción arancelaria en México pues son 8 dígitos que tienen que ver, primero, pues decíamos, el número de capítulo, partida, subpartida y fracción arancelaria. ¿Para qué nos sirve la fracción arancelaria? Pues esta nos sirve para determinar cuáles son los aranceles que vamos a pagar. Por eso hablábamos también de la importancia de la determinación y pago de las contribuciones de comercio exterior. Finalmente, las fracciones arancelarias las encontramos en una disposición que es la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación en México, la LIGIE, donde están clasificadas todas las mercancías
y donde están además especificadas cuál es la tasa arancelaria que deberá pagar o que deberá de cubrir un importador o un exportador cuando ingresa o cuando salen las mercancías. De esta manera pues tenemos una parte económica en la cual sabemos, si conocemos nuestra fracción arancelaria, pues sabemos si la ubicamos dentro de la tarifa, en el artículo primero de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, vamos a ver cuánto vamos a pagar de aranceles a la importación o cuánto vamos a pagar a la exportación. No es el caso, el 99.99% de las exportaciones pues están exentas de impuestos, exentas de algún arancel, llámese ad valorem específico o mixto, cualquiera de sus tres modalidades que nos dice la Ley de Comercio Exterior. Además, la fracción arancelaria nos sirve para determinar cuáles son aquellas regulaciones no arancelarias que debemos de cumplir cuando vamos a internar una mercancía al país o cuando la vamos a exportar también. Aquí tiene que ver con el tema de permisos previos, tiene que ver con el tema de avisos automáticos, tiene que ver con cumplimiento de normas oficiales mexicanas, inclusive tiene que ver si aplica alguna cuota compensatoria. Y de esta manera pues determinamos cuáles son, además del pago de los aranceles, pues tenemos que saber también qué debemos de cumplir para tener ese permiso especial o esa autorización previa al ingreso de las mercancías. De ahí la importancia de la clasificación arancelaria. ¿Y quién hace la clasificación? Bueno, en teoría debe de hacerla el importador, y digo en teoría porque generalmente es una función que le dejan a otra figura de la operación aduanera o despacho aduanero, que es el agente aduanal. ¿Quién es el agente aduanal? Bueno, pues el agente aduanal es aquella persona física, dice el artículo 2 de la ley aduanera, en la fracción 21ª, que es una persona física autorizada en términos del artículo 159 de la ley aduanera y mediante patente es autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para promover por cuenta ajena el despacho de las mercancías que se van a determinar a los regímenes que decíamos del 90 de la misma ley, los regímenes aduaneros que mencionábamos hace un momento. Entonces la figura del agente aduanal es fundamental en este proceso de la operación aduanera, pero también hay que poner en claro que un importador o un exportador también puede fungir como representante legal, es decir, realizar el despacho aduanal sin la intervención de un agente aduanal. Es recomendable, pues todavía tiene sus bemoles, pero ya se puede hacer. Finalmente la ley aduanera pues lo especifica. Económicamente, por el tema del costo económico, pues todavía no está muy especificado. También vamos a entender que las aduanas todavía no están habilitadas, digamos, para poder desarrollar el despacho como lo hacen en otros países donde el agente aduanal es opcional. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de Canadá, donde el despacho aduanero pues es mucho más ágil y es muy diferente a como lo hacemos en México. Aquí todavía sigue siendo muy complejo y por eso el agente aduanal pues funge o tiene una función muy especial para participar como su aliado en los negocios en la importación o la importación o la exportación. El despacho aduanero finalmente es donde se concluye todo lo que hemos hablado. ¿Y qué es el despacho aduanero? Pues hablamos de aquel conjunto de actos y formalidades que son relativos a la entrada y salida de mercancías que realizan, decíamos, ¿quién? Es el importador, el exportador, el agente aduanal, el transportista. A su vez, hay un documento electrónico que se manda por un sistema electrónico aduanero, es decir, un sistema de captura de pedimentos que tiene el agente aduanal, que también puede tener un particular si utiliza al representante legal o al despacho directo. Y bueno, se presenta este representante del empresario al despacho de las mercancías ante la aduana, presenta un pedimento, paga maniobras, modula el pedimento y bueno, pues se determina una de las dos opciones, o es reconocimiento aduanero o desaduanamiento libre. Si es reconocimiento, pues lo que va a hacer la autoridad es aplicar justamente la legislación aduanera y con base en la clasificación de las mercancías ver si se están cumpliendo con las disposiciones de la Ley del Impuesto General de Importación y Exportación, con las disposiciones de la ley aduanera y además con los acuerdos que la Secretaría de Economía mediante Diario Oficial pues publica que deben de cumplir los importadores y exportadores, así como
Secretaría de Salud, así como la Semarnat, así como la Zagarpa, etcétera, todas las dependencias involucradas en este movimiento de las mercancías. Ahora, ¿cómo se hacen esos trámites? Muchos de ellos se hacen ya por ventanilla única de comercio exterior, por eso hablábamos de la UCEM, hablábamos de la ventanilla digital mexicana de comercio exterior, ese es su nombre real, que nació en un diario oficial del día 14 de enero del 2011 y bueno, pues se ha venido mejorando, digamos de alguna manera, aunque no cumple todavía las funciones como lo especifica la OMA, como lo especifica las Naciones Unidas, inclusive de lo que debería, el convenio de Kioto, por cierto, revisado, de lo que debería de ser una ventanilla única de comercio exterior. Pero bueno, se hacen los intentos y mediante esta ventanilla lo que se pretende es que a través de una sola entrada, una computadora, ustedes importadores, exportadores, pues puedan enviar todas las solicitudes al gobierno, a todas las dependencias que están relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, pues que están ya dentro de la ventanilla única de comercio exterior. Y si ustedes tienen que solicitar un permiso previo, por ejemplo en Secretaría de Economía, bueno, pues ya pueden hacerlo a través de ventanilla, solicitarlo, Secretaría de Economía les acusa de recibido y les manda finalmente esa autorización o aprobación, que a su vez se la entregan ustedes a su agente aduanal y el agente aduanal la anexa al pedimento, como dice el 36A de la ley aduanera, y puedan ustedes hacer la importación o la exportación sin ningún contratiempo. Para eso sirve la ventanilla única, para tener a todas las dependencias finalmente en un solo lugar y poder ustedes tramitar sus regulaciones no arancelarias, y además de presentar el comprobante de valor o el acuse de valor o la traducción de su factura finalmente en un documento electrónico en el que capturan ustedes toda la información de esa factura y que también su agente aduanal con ese acuse va a anexar al pedimento y lo va a enviar cuando valide el pedimento y a su vez pues este validador le va a regresar el pedimento con el OK o validado y pueda pagarlo para presentarse al despacho de las mercancías. Esa es la importancia, o esos son los factores que más debemos de tomar en consideración cuando hablamos de operación aduanera. Entonces, como ustedes ven, pues es un poco complejo, creemos que parece de esa manera, pero bueno, una vez que ustedes se familiarizan con todo esto, pues es algo que es no sencillo, porque el comercio exterior de México es un poco mucho complicado, pero bueno, pues en Mexibor les enseñamos todo esto, tenemos expertos de alto nivel que bueno, explican esto de una manera mucho más práctica, mucho más fácil que su servidor. Pero bueno, pues los esperamos aquí en nuestros próximos cursos, talleres y diplomados, donde podrán ver estos y muchos temas más y con mayor intensidad y más precisión. Les agradezco y que tengan todos ustedes un bonito día. Gracias.